Bienvenidos a la inmersión profunda de hoy. La misión de este análisis es adentrarnos en un tema tremendamente complejo. Un terreno que solemos ver rodeado de mitos, películas de Hollywood y titulares un poco sensacionalistas. Completamente de acuerdo. Es un tema delicado. Vamos a intentar desmitificar cómo y por qué los individuos deciden unirse a la yihad violenta. Y para lograrlo, la regla de oro de nuestra conversación de hoy es dejar a un lado las percepciones populares. Queremos centrarnos pura y exclusivamente en los datos duros. Y el material que tenemos para trazar ese mapa hoy es de primerísimo nivel. Nos vamos a sumergir en dos conjuntos de datos que la verdad marcan un antes y un después en la investigación sobre este tema. Eso es. Queremos proporcionar a quienes nos escuchan un mapa claro basado en evidencias empíricas. Nada de opiniones. Porque combina su experiencia como psiquiatra con su pasado como oficial de operaciones de la CIA. Que ya es una combinación potente. Sí, fíjate, su estudio analiza minuciosamente la red global salafista hasta el año 2003. Y luego, para ver cómo evoluciona la situación, cruzaremos esos datos con el estudio de Edwin Baker sobre los terroristas yihadistas en Europa, que este ya cubre los eventos hasta el año 2006. Lo cual nos da una ventana de tiempo crucial. Vamos desde los ataques del 11 de septiembre hasta la formación de células en suelo europeo. Una transición interesantísima. En esta inmersión profunda no vamos a entrar en debates políticos, ni a emitir juicios de valor sobre religiones. Nuestro único objetivo es diseccionar los perfiles biográficos, sociológicos y psicológicos que estos dos investigadores extrajeron tras analizar a cientos de individuos. Esa es la clave. Lo verdaderamente revelador de poner ambos estudios sobre la mesa es que los datos destrozan uno por uno casi todos los estereotipos preconcebidos que la sociedad ha construido sobre la figura del terrorista. Totalmente. La imagen clásica del lobo solitario, marginado, sin educación, que vive en la miseria absoluta o que padece algún tipo de trastorno mental grave, digo grave, pero me refiero a cualquier trastorno psiquiátrico, simplemente no sobrevive al escrutinio científico. Saesman nos demuestra que la realidad es mucho más inquietante precisamente porque es tremendamente cotidiana. Entonces, si no es la miseria ni la locura, ¿qué es? Vale, vamos a desgranar esto. Si empezamos con el modelo de Mark Sageman, él plantea que la radicalización no es un evento repentino, no te acuestas un día normal y te levantas radicalizado. No, claro que no. Es un proceso muy específico dividido en 3 fases. Y la primera fase, la que él considera el motor absoluto de todo, ataca directamente a ese gran mito del lavado de cerebro ejecutado por un reclutador en las sombras. Sí, ese estereotipo de película. Siempre imaginamos a un líder carismático captando a una mente débil en un callejón oscuro. Y la evidencia demuestra que el reclutamiento casi nunca funciona así. Sageman descubrió que la afiliación a estas redes ocurre de manera orgánica, a través de vínculos sociales preexistentes. O sea, amigos familiares. Exacto. No hay un extraño misterioso con un péndulo manipulando mentes. Estamos hablando de redes de amistad de toda la vida, parentesco entre familiares y lazos de discipulado. De hecho, la estadística es abrumadora. Cerca del 75% de los individuos en la muestra de Sageman se unieron a la yihad en grupo. Ostras, un 75%. Lo hicieron acompañados por sus amigos de la infancia, por sus hermanos, o porque ya tenían a alguien de su círculo íntimo involucrado en la red. Es que un 75% es una barbaridad. Significa que en el fondo estamos ante un fenómeno profundamente social. Pensándolo bien, es como cuando un grupo de amigos se obsesiona con una nueva afición, digamos el CrossFit o la escalada o los videojuegos. Es un buen ejemplo, sí. Empiezan a pasar todo el tiempo juntos, desarrollan su propio vocabulario, se aíslan un poco del resto del mundo y se retroalimentan constantemente. Solo que en este escenario, esa dinámica de grupo se canaliza hacia un desenlace absolutamente destructivo. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica psicológica que hay detrás. El grupo proporciona un apoyo emocional mutuo que es vital para ellos. Juntos construyen una nueva identidad compartida. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más sorprendentes y contraintuitivas de Sageman. A ver, cuéntame. Al analizar la función del parentesco y la amistad, determinó que es mucho más preciso explicar esta actividad violenta basándose en el amor endogrupal que en el odio exogrupal. Amor endogrupal. Sí. Es decir, el motor principal
No es un odio ciego y primario hacia Occidente o hacia los que no piensan como ellos. El combustible real es la lealtad incondicional, la camaradería y el afecto hacia el propio grupo de amigos o familiares. Me vas a perdonar, pero cuesta procesar que la palabra amor esté en el centro de algo tan violento. Estamos tan condicionados a creer que el fanatismo religioso y el odio son el punto de partida. Ya, choca bastante. Pero lo que Sageman argumenta es que uno no se inmola por un concepto abstracto, sino por no defraudar al amigo que tiene al lado. Literalmente es así. Ahora bien, este grupo de amigos necesita un espacio físico para consolidarse. Sageman menciona lugares muy específicos como la mezquita de Finsbury Park o la de Baker Street en Londres y la de Al Farouk en Nueva York. Pero a ver, no funcionaban como centros de adoctrinamiento formal, ¿verdad? Cierto, y es una distinción crucial. Estos lugares de culto no operaban necesariamente como plataformas donde un imán radicalizaba a las masas desde el púlpito durante el rezo del viernes. Más bien funcionaban como núcleos sociales. ¿Como puntos de encuentro? Exacto. Imagina a jóvenes que se sienten un poco alienados en la gran ciudad. Van a la mezquita y en los pasillos, en la cafetería de al lado o en los alrededores de la calle empiezan a juntarse. Sageman acuñó el término bunch of guys, un simple grupo de chicos. Una pandilla, vamos. Eso es. Empezaban como conocidos que iban a rezar, acababan formando pandillas cerradas y en ese aislamiento se transformaban mutuamente en potenciales combatientes buscando unirse a la yihad global. Hay un matiz geográfico muy interesante en esta primera fase de afiliación social, porque mientras en Europa o Norteamérica veíamos este fenómeno del grupo de chicos de barrio, Sageman identifica un patrón distinto en el sudeste asiático centrado en el discipulado. Fíjate que en regiones como Indonesia o Malasia, el contexto cultural moldeó la red de una forma particular. Allí la afiliación se vertebró en torno a internados islámicos dirigidos por líderes muy carismáticos. O sea que no era una cuestión de colegas de la calle. No, el vínculo no era solo de amistad horizontal, sino vertical, el respeto reverencial de un alumno hacia su maestro. Ese discipulado creó lazos de lealtad tan fuertes y profundos como los de la sangre, proporcionando exactamente el mismo apoyo emocional e identidad grupal que los amigos en un piso de Londres. Tenemos esta primera fase clara, los vínculos sociales íntimos. Pero evidentemente, rezar juntos o admirar a un maestro no convierte a un grupo de amigos en una célula operativa. Tiene que haber un catalizador. ¿Cómo se pasa de la amistad a la radicalización extrema en la segunda fase de Sageman? Pues la segunda fase es el proceso de intensificación ideológica. Una vez que el grupo está formado y aislado, empieza a consumir y debatir material radical. Se produce una cámara de eco fenomenal. Se retroalimentan. Continuamente. Sus creencias religiosas y políticas se vuelven cada vez más extremas y rígidas. Llegan a un punto de aceptación total de la ideología salafista global, donde el mundo se divide de forma tajante entre nosotros y ellos, sin zonas grises. Pero incluso si un grupo de amigos en el año 2001 llegaba a esa intensificación ideológica máxima en el salón de su casa, Sageman señala que necesitaban una tercera fase indispensable: el enlace con la red formal. Sin un contacto directo con la cúpula de Al-Qaeda, ese grupo no iba a ninguna parte. Porque en aquella época, antes de 2003, la intención no bastaba. Las dos primeras fases, la afiliación social y la ideologización, eran condiciones necesarias pero insuficientes por sí solas para operar. Necesitaban el visto bueno, por así decirlo. Exacto. La tercera fase requería encontrar un eslabón que les conectara con la organización formal, la plana mayor. Necesitaban que alguien desde arriba validara su grupo, les financiara el viaje a un campo de entrenamiento en Afganistán o les diera los recursos y el conocimiento técnico para actuar. Claro, hacer una bomba no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Para nada. Si no lograban acceder a ese contacto formal, los candidatos se quedaban estancados como meros simpatizantes de teclado. Hablaban mucho, pero no tenían capacidad de acción. Vale, si ya tenemos claro el cómo funcionaba esta maquinaria, la gran pregunta para la audiencia ahora es el quién. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y los datos de Sageman resultan ser un jarro de agua fría para las percepciones tradicionales. Empecemos por la salud mental. Este es un tema clave. Queremos creer que hace falta estar clínicamente desequilibrado para cometer un atentado suicida, porque eso nos da cierta tranquilidad psicológica. Nos permite pensar que es una anomalía médica, algo que se puede aislar. Y esa necesidad de etiquetarlos como locos es muy humana. Pero los historiales médicos revisados por Sageman rechazan esa teoría de plano.
Al analizar a los miembros de su muestra, no encontró ninguna patología psiquiátrica observable. Ninguna. Cero. Ninguna. No había un patrón de esquizofrenia ni psicosis. Tampoco encontró historiales de traumas emocionales severos en la infancia que justificaran una ruptura con la realidad. Ni siquiera rasgos narcisistas o algo así. Que Eva específicamente buscó rasgos de narcisismo patológico o paranoia delirante, y los resultados fueron negativos. Clínicamente hablando, los perfiles indicaban una normalidad perturbadora. Una normalidad perturbadora. Ostras, es que eso asusta mucho más. Saber que son personas clínicamente sanas. Y el siguiente pilar que cae es el estatus socioeconómico y el nivel educativo. Otro mito gigante. Claro, porque la narrativa política habitual suele machacar con la idea de que la miseria engendra terrorismo, que estas redes se nutren de personas desesperadas, analfabetas, que no tienen absolutamente nada que perder en la vida. Y los números cuentan una historia radicalmente opuesta para esta red global pre-2003. La inmensa mayoría de los individuos en la base de datos de Sageman pertenecían a la clase media y tenían un nivel de educación notablemente alto. Atentos a esto porque es fuerte. Fíjate en este dato. El 42% de ellos había terminado una carrera universitaria. No eran personas que hubieran vivido atrapadas en una pobreza estructural ineludible desde la cuna. Para nada. Pero, a ver, si tenían títulos universitarios y no pasaban hambre, ¿qué les empujó al límite? ¿De dónde venía el agravio si la sociedad aparentemente les había dado oportunidades? Sageman identificó que el problema no era la falta de formación, sino las expectativas frustradas. Aunque poseían fuertes habilidades profesionales, muchos sufrían de subempleo crónico, justo en el momento en que se unieron a la yihad. Ah, claro, el choque de expectativas. Exacto. Imagina a un ingeniero informático o a un arquitecto que acaba trabajando en empleos precarios que no se corresponden con su nivel educativo. Esa desconexión genera una frustración temporal inmensa, una crisis de identidad profesional que los hacía vulnerables, pero no partían de la indigencia. Lo cual enlaza con otro mito persistente que es el del joven solitario. Se tiende a pensar en hombres solteros, desarraigados, vagando por el mundo, sin familia, a los que les da igual morir porque nadie llorará su pérdida y no dejan a nadie atrás. Y nuevamente la base de datos nos obliga a rectificar. La amplia mayoría de los hombres que Sageman estudió estaban casados y gran parte de ellos ya tenían hijos en el momento de su radicalización. Es un dato dificilísimo de digerir. Que padres de familia con responsabilidades afectivas reales decidan abandonarlo todo y sacrificar sus vidas. Demuestra hasta qué punto la dinámica de afiliación del grupo primario, esa pandilla de la mezquita, podía llegar a eclipsar y superar incluso al vínculo conyugal y paternal. La presión y la lealtad hacia los amigos de la causa lo consumía todo. Para ordenar un poco a todos estos individuos, Sageman no se limitó a meterlos en el mismo saco. Los dividió en 4 clústeres o grupos distintos según sus orígenes geográficos y habilidades. Y es fundamental repasar esto porque uno de esos clústeres es la pieza del puzzle que nos conectará después con Europa. Hizo una clasificación muy precisa, sí. El primer clúster era el núcleo central de Al-Qaeda, formado por los veteranos de más alto rango, líderes experimentados. El segundo grupo eran los árabes del núcleo, provenientes principalmente de Arabia Saudí y Egipto, a menudo con un fuerte bagaje religioso. Que son los que encajan más con la imagen tradicional que tenemos. Eso es. El tercero lo formaban los miembros del sudeste asiático, los vinculados a la red de internados y al discipulado del que hablamos antes. Y el cuarto clúster, que es la anomalía fascinante de su estudio, son los árabes del Magreb originarios del norte de África. ¿Y por qué son la anomalía? ¿Porque rompen con el patrón socioeconómico del que venimos hablando? Exacto. En ese punto quería incidir. Mientras que los otros 3 grupos estaban repletos de universitarios de clase media, el clúster de los árabes del Magreb, muchos de los cuales residían como inmigrantes en Francia u otros países europeos, tendía a pertenecer a la clase trabajadora baja. Es decir, perfiles completamente distintos a los ingenieros saudíes. Nada que ver. Sus perfiles ocupacionales solían ser trabajos no cualificados o semicualificados. Además, estaban más involucrados en pequeños delitos de supervivencia. Este grupo representaba una excepción en los datos de Sageman, pero resultaría ser el preludio de lo que estaba por venir en Europa. Antes de dar el salto cronológico a Europa, hay un último dato de Sageman que me parece la guinda del pastel sociológico. El factor del expatriado. Resulta que el 70% de las personas de su muestra se unió a la yihad mientras vivían en un país diferente al que habían crecido. Es un porcentaje altísimo. Eran estudiantes internacionales en Alemania, trabajadores en Reino Unido, refugiados,
personas alejadas de sus familias tradicionales. La distancia geográfica crea un vacío emocional. Un estudiante extranjero en una ciudad europea, gris, lejos de sus padres, de su cultura, de su idioma, pues experimenta una profunda soledad y alienación. Y la mezquita local, o ese incipiente grupo de chicos, le ofrece un refugio caluroso, Como una familia sustituta. tal cual. Una nueva familia postiza que llena ese vacío rápidamente y con mucha intensidad. Todo este panorama nos dibuja un mapa muy nítido de la amenaza hasta 2003. Expatriados educados de clase media que forjan lazos de hermandad lejos de casa y buscan desesperadamente el contacto formal con Al-Qaeda en Afganistán. Ese era el modelo. Pero el tablero geopolítico cambia de manera drástica tras los atentados del 11 de septiembre y la posterior invasión estadounidense de Afganistán. Entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí introducimos nuestra segunda fuente. Edwin Baker y su exhaustivo análisis sobre las células en lugares como Madrid, Londres y Ámsterdam. La intervención militar en Afganistán destruye los campos de entrenamiento. La cúpula de Al-Qaeda se ve obligada a esconderse y pierde su capacidad operativa logística. Y es entonces cuando a la tercera fase de Sageman, la necesidad de un vínculo formal con la organización matriz colapsa. ¿Se quedan sin la plana mayor? Exactamente. Lo fascinante aquí es ver cómo se adaptan. Ya no hay una plana mayor accesible para aprobar operaciones, enviar fondos o proporcionar entrenamiento militar a los voluntarios. Uno pensaría que sin esa tercera fase la amenaza desaparecería. Si los chicos no tienen quien les entrene o quien les financie, pues se vuelven inofensivos. Pero los atentados de Madrid en 2004 o los de Londres en 2005 demostraron que el terrorismo simplemente había mutado. ¿Cómo compensaron la falta de ese vínculo formal? Sustituyendo la jerarquía por la autonomía. Y esto es clave. Las células en suelo europeo pasaron a ser completamente autoorganizadas. La intensificación ideológica de la fase 2 ya no requería viajar al extranjero. Claro, lo encontraban todo online. Se lograba a través de foros en Internet, descargando manuales o consumiendo propaganda digital. Empezaron a financiarse con delitos menores o con sus propios ahorros y a fabricar explosivos caseros. Se convirtieron en células independientes operando bajo el sello ideológico de la yihad, pero sin rendir cuentas a nadie. Pasamos de un modelo corporativo a un modelo de franquicias independientes. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos un contraste radical. Recordemos que con Sageman, el 70% eran expatriados que llegaron de fuera. Sí, los estudiantes de intercambio o trabajadores extranjeros. Pero Baker revela que en Europa la amenaza dejó de ser importada para convertirse en algo autóctono, un fenómeno estrictamente homegrown. Los terroristas en Europa eran abrumadoramente autóctonos. Los datos de Baker lo dejan clarísimo. Más del 40% de los terroristas implicados habían nacido en el mismo país europeo contra el que planeaban atentar. Y si sumamos a aquellos que fueron criados allí desde pequeños o que eran residentes de larguísima duración, la cifra superaba el 55%. Hablamos de ciudadanos europeos de segunda o tercera generación. Ya no eran estudiantes saudíes solitarios en Hamburgo, eran chicos nacidos en los suburbios de París o en barrios de Madrid. Lo cual explica por qué el perfil sociológico europeo de Baker se parece tanto a aquella única excepción que Sageman notó, el clúster de los árabes del Magreb. La muestra europea deja de ser de clase media universitaria. Un cambio de paradigma total. La transformación es profunda. A diferencia del grupo de Sageman, la muestra de Baker en Europa tiende a ser de clases más bajas, reflejando en gran medida a la población inmigrante marginada. Había una altísima prevalencia de trabajadores no cualificados. Y supongo que el desempleo también jugaba otro papel aquí. Sí, pero un desempleo mucho más crónico, no esa frustración temporal de los ingenieros de Sageman. Aquí hablamos de falta de oportunidades estructurales y un historial más denso de delincuencia común. Incluso su estado civil cambia. Frente a aquellos padres de familia maduros de la red global de Sageman, los terroristas en la muestra europea de Baker eran abrumadoramente hombres jóvenes y solteros. Chicos que muchas veces no encontraban su lugar ni en la cultura de sus padres ni en la sociedad europea que los vio nacer. Pero hay otro cambio que me parece el mayor dolor de cabeza para cualquier servicio de inteligencia: la naturaleza de los vínculos sociales que los unían. Sageman nos enseñó que la amistad de barrio era el motor principal. En Europa, según Baker, la sangre toma el relevo.
Y eso lo cambia todo a nivel de seguridad. Baker descubre que el parentesco familiar, hermanos, primos, supera a la amistad como el hilo conductor primario de la radicalización en Europa. Vemos hermanos radicales convenciendo a sus hermanos menores, vemos primos operando juntos. Como si el extremismo se quedara en casa. El caso de los hermanos Benchelali en Vénissieux, en Francia, o las redes formadas en torno a familias enteras, en lugares como Leganés, en Madrid, evidencian cómo el núcleo de reclutamiento se traslada de la mezquita a la mesa del comedor familiar. Una radicalización entre cuatro paredes. Si ya es difícil para la policía infiltrar un grupo de amigos cerrado en una cafetería, intentar espiar las conversaciones que dos hermanos tienen en su propio dormitorio es logísticamente y legalmente casi imposible. Por eso, estas células autóctonas se volvieron tan impenetrables e impredecibles. Se radicalizaban a la vista de todos, pero en el entorno más íntimo posible, sin cruzar fronteras, sin llamar la atención de las agencias internacionales y retroalimentando ese amor endogrupal que mencionamos al principio, pero ahora cimentado con lazos de sangre reales. Ha sido un recorrido intenso, la verdad. Vamos a sintetizar los pilares de este análisis. Partíamos de la idea mítica del terrorista loco, pobre y reclutado por una mente maestra. Y los datos nos han demostrado que en sus orígenes globales eran a menudo universitarios de clase media, padres de familia, sin problemas psiquiátricos. Y que su motor principal de radicalización no fue el odio irracional, sino la búsqueda de identidad y el apoyo emocional dentro de un grupo cerrado de amigos. Exacto. Y luego hemos visto cómo ese modelo original que dependía de un enlace formal con una cúpula en el extranjero mutó forzosamente a partir de 2003. En Europa la radicalización se adaptó convirtiéndose en un fenómeno local protagonizado por ciudadanos nacidos o criados allí, socioeconómicamente más vulnerables. Y unidos ya no solo por amistad, sino por profundos vínculos familiares que operaban de forma totalmente autónoma. Entender esta evolución desde los expatriados hiperconectados de Segeman hasta las células familiares de Baker es vital. Pero conocer estos datos no hace que el problema desaparezca. De hecho, plantea retos aún mayores para el futuro. Esto plantea una pregunta importante. Una que da bastante vértigo, si te soy sincera. Si asumimos la realidad de los datos de Baker, si sabemos que el terrorismo hoy no requiere de campos de entrenamiento en desiertos lejanos, sino que brota orgánicamente del afecto y la lealtad entre hermanos o primos jóvenes, nacidos y criados en Occidente, ¿cómo puede una sociedad democrática detectar y prevenir este proceso tan íntimo que ocurre dentro de los hogares, sin terminar alienando y estigmatizando a sus propias comunidades? Es el gran dilema de convivencia que las democracias aún tienen que resolver. Orando el tema. Muchísimas gracias por guiarnos a través de este laberinto de datos empíricos. A quienes nos escuchan nos invitamos a seguir cuestionando las respuestas fáciles y a mantener siempre encendido el espíritu crítico frente a un mundo que rara vez es blanco o negro. Hasta el próximo análisis.